destacan el derecho a la educación, el derecho al desarrollo integral y el compromiso de los estados y de quienes formamos el Estado, no entendiendo Estado nada más como el conjunto de gobernantes o el conjunto de aparato burocrático, sino entendiendo el Estado como las personas que formamos una sociedad, nuestro compromiso por hacer valer y respetar estos derechos de los niños y tener sistemas donde se puedan proteger y se puedan hacer valer esos mismos derechos. Es decir, una justicia apropiada, adecuada, dirigida hacia la edad y capacidad de estos niños. Una manera de nosotros hacer valer sus derechos que no los revictimice, que no los maltrate, que no los haga sufrir, que es una de las preocupaciones que expresamos la semana pasada. Como les decía al final de nuestra conversación de la semana pasada, esta semana nos van a acompañar primero hacia las 10 de la mañana, si no se presenta ninguna complicación, uno de los representantes jurídicos de la Arquidiócesis de Monterrey, que es experto en derecho penal. Él trabajó para la Fiscalía, tiene su propio bufet y aunque nos asesora jurídicamente y dialogamos con él cuando tenemos alguna complicación de cualquier corte, de cualquier área del derecho, su especialidad es el derecho penal. Él nos va a explicar la cuestión del proceso, qué nos enfrentamos, la manera en la que vamos a denunciar y este tipo de situaciones. Hacia las 11:30, después de dialogarlo con el vicefiscal y el fiscal del Estado, van a venir de la unidad especializada de víctimas de abuso sexual a decirnos las garantías que vamos a encontrar cuando se presente una denuncia, hablarnos de la manera en la que ha evolucionado la Fiscalía para quitarnos la preocupación de esos lugares comunes que les decía yo a veces prevalecen en nuestro imaginario. Hablar que la persona va a ser maltratada, se van a burlar de ella, la van a volver a victimizar, le van a hacer menos o le van a restar importancia. La manera en la que han buscado que esto no suceda, nos lo va a venir a platicar y conversar la propia Fiscalía. Vamos pues a tener dos visitas importantes y relevantes durante este día para que, como nos invitó la semana pasada la licenciada Balbina, tengamos nosotros preguntas disponibles. Yo sé que, por ejemplo, va a ser importante el que preguntemos sobre encubrimiento y obligación de denunciar para que nosotros no caigamos en estos supuestos. Va a ser importante también preguntarles sobre el secreto profesional, qué tanto están ustedes, las que sean psicólogas, cubiertas, no cubiertas por esta situación. Por si ellos no lo abordan, ustedes le pregunten. Ustedes levanten su manita y pregunten aquello que esté ahí a su disposición. No pregunten casos concretos que no vienen a ese tipo de asesoría. Esta es una cuestión académica donde les podemos preguntar situaciones que interesan a lo que estamos nosotros haciendo. Se puede hacer un supuesto de un caso para poderlo entender, pero no se trata de que vengan a solucionarnos un caso que nosotros estamos enfrentando o nosotros hemos vivido o queremos saber si lo hicimos bien y mal. Es una cuestión más académica, más de principios, no quiero decir de generalidades de ahondar, sino de generalidades de pensar el derecho de manera general y no solamente concreto en un caso. Entonces, son las dos visitas que vamos a recibir hoy en nuestra aula virtual para que lo tengamos presente, que fue parte de la petición que me hicieron la semana para que atendiéramos a profundidad de esos temas. Hoy quiero un servidor, quiero presentarles un poco de manera general la cuestión de cómo nosotros pensamos un poco más concretamente el derecho. Cuando nosotros hablamos en teoría del derecho, que existe una parte sustantiva y una parte adjetiva. Esto aplica para cualquier rama del derecho. Tenemos nosotros, por ejemplo, la rama civil en el derecho que atenderá los reclamos, por ejemplo, familiares. Oye, es que yo quiero divorciarme. Bueno,
Hay una parte sustantiva que se amplió con por ejemplo, lo que llamaron el divorcio express, los medios de comunicación, que es sencillamente expresar la voluntad de querer desaparecer el contrato matrimonial y poderlo hacer de manera ágil, rápida. Eso lo atiende la rama del derecho civil. Eso lo atiende. Tenemos nosotros el derecho fiscal cuando el SAT nos está cobrando algún crédito y nosotros tenemos que buscar una manera de reducirlo, no pagarlo, ver qué negociación podemos hacer con él. Cada rama del derecho tiene una parte sustantiva y una parte adjetiva. La parte sustantiva es la que expresa los derechos que se tienen o las obligaciones que se tienen. En el derecho fiscal, yo como ciudadano tengo obligación de contribuir con el Estado, con mis impuestos, para que se pueda tener acceso a todos los derechos que la Constitución me garantiza. Y en la parte también fiscal, al mismo tiempo, tengo derecho de algunas exenciones, tengo derecho a algunas maneras rápidas de cumplir con estas obligaciones, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, el RIF. Esa es la parte sustantiva del derecho fiscal. Y la parte adjetiva son los procedimientos o procesos que se van a seguir para hacer valer o defender los propios derechos, o bien para que el Estado pueda hacerme cumplir con mis obligaciones, o un tercero pueda cumplir con sus obligaciones. Y entonces pensemos parte adjetiva del derecho civil, la manera en la que me van a obligar a cumplir con la pensión alimenticia a un hijo cuando me divorcié, que es un derecho sancionado en la parte sustantiva del derecho penal, o el procedimiento o proceso que va a seguir el SAT para obligarme a cumplir con el crédito fiscal que tengo. La parte sustantiva, la parte adjetiva existe en cualquier rama del derecho, también en la cuestión penal. Y así, en la parte sustantiva de la cuestión penal, nosotros tenemos primero que entender qué es un delito. Y un delito es un comportamiento. Puede ser una acción o puede ser una inacción. Es decir, un delito puede ser algo que yo hago en contra de alguien, y en nuestro caso del abuso sexual es cuando invado la intimidad e integridad de la otra persona sin que ella me autorice a acercarme, porque estoy haciendo algo. Y una pasión o inacción dentro de un comportamiento delictivo es, por ejemplo, no informar a la autoridad que tengo conocimiento evidente de un delito. Porque recuerdo en nuestra legislación, toda persona a quien le consta un delito tiene la obligación de informarlo a la autoridad competente. Existe un delito tipificado que no es una acción, sino una inacción o una pasión, una inobservancia de algo que tenemos nosotros que realizar, y entonces está tipificado el encubrimiento como no informar a la autoridad de un delito que nos consta. El delito, pues, no solamente se trata de una acción en contra del derecho. El delito es un comportamiento en contra del derecho que puede ser una acción o bien puede ser una inacción. Puede ser una negligencia en nuestro actuar y relacionarnos con los demás. Luego, el derecho en su parte sustantiva va a tipificar cada comportamiento que es delictivo. De manera que si bien todo abuso es abuso, no todo abuso va a ser considerado de la misma manera para ser castigado de la misma manera. El propio derecho va a hacer una escala de cuál de estos comportamientos delictivos es más grave y por lo tanto requiere un castigo más grande, y cuál es menos grave y requiere un castigo menos grave, o incluso se puede hacer un acuerdo entre quien sufrió el delito, quien cometió el delito, para que la persona que lo cometió no sea sancionado.
Es un acuerdo entre particulares que sanciona como tercero imparcial la autoridad, que si se hace en lo oscurito, es decir, si no voy ante la autoridad que tiene derecho a intervenir, a expresar nuestra voluntad de hacer un acuerdo y sencillamente lo hacemos nosotros sin informar a la autoridad, este acto no existe ante la autoridad y por lo tanto puedo seguir siendo sancionado por el delito cometido. Como a veces solamente agrede a una persona particular, yo puedo acordar con una persona a la que ha agredido que no proceda a la autoridad, pero tengo que hacerlo frente a la autoridad para que ella tenga conocimiento y reconozca el acuerdo convenio que hicimos. Esta es, a grandes modos, la parte sustantiva del derecho y es a grandes rasgos la parte sustantiva del derecho penal. Es decir, expresando los valores a defender, va a decirnos cuál comportamiento es delictivo. Esto puede ser una acción, una pasión o una inacción y por lo tanto ser sujetos a una sanción dentro de la sociedad. La parte adjetiva, en cambio, expresa los procedimientos o procesos que se van a seguir. Bueno, yo sé que alguien cometió un delito contra menores. ¿Cuál va a ser mi procedimiento a la hora de denunciar? ¿Con quién tengo que ir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a realizar? Porque, por ejemplo, las policías de primer contacto, pensemos en Prospol, que está allá en el norte de nuestra área metropolitana, o pensemos en Policía y Tránsito en Monterrey, las policías de primer contacto, la Guardia Civil, la Fuerza Civil, que vemos nosotros cuidando las calles de manera normal, cotidiana, ellos no pueden recibir una denuncia de un delito, solamente pueden meterse cuando el delito está realizándose en ese momento, cuando el delito está terminándose en ese momento, es decir, que es un delito infragante lo que está sucediendo ahí en esa situación. Este es, pues, los procedimientos que nosotros tenemos que entender y que tenemos que ver para comprender cómo salvaguardar la integridad de aquellos a los que estamos acompañando dentro de nuestra acción profesional o de nuestra acción como asociaciones civiles o como un movimiento social que pretende cuidar, acompañar familias y niños. Vista la diferencia entre parte sustantiva y parte adjetiva, vamos a ver un poco sobre la parte sustantiva y dejar a nuestros visitantes la parte adjetiva que nos van a ir señalando. Para nosotros meternos a la parte del abuso sexual, un dato que tenemos que tener muy presente es lo que llamamos la edad del consentimiento. No es que haya una ley que diga la edad del consentimiento es esta, sino que de manera indirecta se reconoce la edad del consentimiento dentro del derecho. Y se hace de manera indirecta porque nosotros tenemos que inferir de la letra de la ley en qué momento la autoridad le reconoce a una persona que puede tener decisión sobre su cuerpo. El delito que nos ayuda a entenderlo es el delito del estupro. ¿Cómo se tipifica este delito? Bueno, quien tenga cópula mediante seducción o engaño con persona menor de edad que sea mayor de 13 años. ¿Okay? Lo repito, comete el delito de estupro quien tenga cópula mediante seducción o engaño con persona menor de edad que sea mayor de 13. La ley se entiende en su texto y en su contexto, y sobre todo la ley penal, que siempre es la ley más estricta, más técnica, que tenemos que interpretar más a pie de letra. Y para entender bien lo que es la edad del consentimiento y lo que es lo que dice este artículo del Código Penal del Estado de Nuevo León, vamos a analizarlo. El delito de estupro, pues, dice la autoridad,
se comete cuando se tiene una relación sexual plena, porque la cópula es la introducción en el ano, en la boca, en la vagina del miembro viril. De eso estamos nosotros hablando. Cuando se introduce el miembro viril en el ano, en la vagina o en la boca. No está hablando de caricias, no está hablando de introducir un dedo, no está hablando de introducir otro objeto, porque la cópula en el derecho es la introducción del miembro viril. De una persona menor de 18 años, pero mayor de 13. Podemos nosotros confundirnos y pensar que el derecho está reconociendo, que la ley está reconociendo que yo de 44 años podría tener sexo con alguien que tiene más de 13 años, pero no es así. No es un derecho hacia el tercero. Yo no tengo derecho a tener sexo con alguien que tenga 13 años. Alguien que tiene 13 años tiene derecho a tener sexo con quien él le desee, independientemente que yo tenga 44 años. Es el sujeto, lo que está reconociendo aquí la ley, de 13 a 17 años con 364 días, puede tener sexo con la persona que él quiera, siempre y cuando no sea engañado o manipulado. Por eso dice que no sea con seducción o que no sea con engaño. Vamos a decir que yo empiezo a salir con una muchacha de 17 años y medio y le digo, no, hombre, vas a ver que sí nos vamos a casar. Y es como la persona consciente tener sexo conmigo y quiere tener sexo conmigo y tenemos sexo, pero no nos casamos, fue sencillamente un engaño para acceder a tener esta relación sexual con ella. Ella podría acusarme del delito de estupro, podrían acusarme del delito de estupro sus tutores, sus papás, alguna institución que la atienda, porque consintió tener la cópula no de manera libre, sino por engaño. No de manera libre, sino porque yo la manipulé con la promesa de matrimonio que hice. Es decir, de manera libre, voluntaria y consciente, una persona que ha cumplido los 13 años, a partir de ahí, puede ella decidir tener cópula con quien quiera. No soy yo de 44 años quien tengo derecho a tener relaciones sexuales con esa persona. Es la persona que ha alcanzado ya los 13 años quien tiene derecho sobre su cuerpo y puede decidir tener relaciones sexuales con quien ella desee. Obviamente, esto hace que las personas adultas tengan que ser muy perspicaces y muy respetuosas del desarrollo psicológico, sexual, integral de las personas menores de edad. Porque al final del día, aun cuando yo pueda tener, no sé, la otra persona puede tener 17 años y yo 18 recién cumplidos. Hoy cumplo 18 y hoy en la noche me dice, como regalo de cumpleaños vamos a tener relaciones sexuales, ¿no? Porque aquella persona de 17 me quiere y a los 18 vamos a tener relaciones sexuales. A lo mejor, según el manual de diagnóstico, no implica una cuestión psicológica, una parafilia hacia personas menores de edad, porque pues no hay una gran diferencia en la edad, tenemos 18 y 17, estamos en un rango normal de tener relaciones sexuales, pero legalmente yo no tengo derecho a tener relaciones con ella. Ella sí tiene derecho a tener relaciones conmigo, pero si el día de mañana se enoja y dice que accedió a tener relaciones conmigo porque yo le había dicho que era el amor de su vida y resulta que me vio en fotografías con otra muchachita de la preparatoria y se siente engañada y demuestra que yo la engañé y yo la manipulé para darme como regalo las relaciones cuando yo cumplí 18, como ya soy mayor de edad, pues estoy cometiendo el delito de estupro. Aun y cuando sea el mismo día que cometí ese delito y nuestra única diferencia de edad sea una semana.
y ella sigue siendo menor de edad, y ella se sintió engañada y demuestra que fue engañada porque yo le había dicho que era el amor de mi vida y resulta que ando también tomándome fotos y saliendo a un café y saliendo a platicar con otras muchachitas y por lo tanto le engañé y la cópula con un menor la tuve porque hubo un engaño. A lo mejor es una cuestión así extrema, pero puse este ejemplo para que nosotros entendiéramos hasta dónde puede llegar. No es fácil de demostrar, pero aun y cuando la persona mayor de 13 años tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, aquel que es mayor o cualquier otra persona, incluso un menor de edad, porque los delitos también pueden presentarse con menores de edad. Si nosotros vemos el texto de la tipificación del delito, si nosotros le ponemos atención, dice quien tenga cópula, no dice el mayor de edad que tenga cópula, dice quien tenga. Y yo puedo ser alguien de 16 años que tiene relaciones con alguien de 16 años por seducción o engaño, estoy cometiendo el delito. No dice la persona mayor de edad que tenga relaciones con alguien menor de 18. Dice sencillamente quien tenga. Y una de las preguntas que a veces tenemos es si existen estos delitos entre dos personas menores de edad. Efectivamente existen estos delitos entre dos personas menores de edad, porque no se trata que la tipificación esté referida a un menor de edad, a un mayor de edad, teniendo relaciones con alguien de entre 13 y 18. Oye, ¿y qué pasa con las personas menores de 13 años? En ningún momento la ley les concede la capacidad de decidir sobre su sexualidad. Es decir, toda persona que no haya cumplido 13 años, como dijimos, podrá ser mañana que cumple 13, pero no los ha cumplido y tiene apenas 12 años. Por lo tanto, la ley la señala, no le reconoce que tenga derecho sobre su cuerpo pleno todavía para ejercer la sexualidad. Vi una mano levantada de María Estela. ¿Quiere comentar algo? Ah, ok. Está ahí levantadita la mano. Ese es pues lo que nos va a ayudar a entender este derecho sobre el propio cuerpo dentro del ámbito penal. Alguien que tiene ya 13 años tiene derecho, según la ley, a ejercer su sexualidad con quien quiera, siempre y cuando no haya engaño y seducción, siempre y cuando no haya ese problema. Pero en cambio, cuando se trata de alguien de menos de 13 años, no hay consentimiento bajo ningún aspecto. Así se comete el delito de abuso sexual. Quien sin consentimiento de una persona mayor o menor de edad, o aún con la voluntad de este último, si fuera de 13 años o menor, ejecute en ella o se ejecute en la persona del activo o en una persona que por cualquier causa no pueda resistir un, un acto erótico sexual sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, ya sea que involucre o no el contacto desnudo de alguna parte íntima o de él o los genitales. Para efectos del presente artículo, se entenderá como parte íntima aquella que tiene el propósito de ser cubierta con ropa interior y que se encuentra a nivel pectoral, glútea o de los genitales. El delito que analizamos hace un momento fue la cuestión del estupro, que implica cópula, es decir, penetración del miembro viril en el ano, en la vagina o en la boca. Este otro no lo involucra. Aquí no hay esta penetración, no hay esta relación sexual plena, no se introduce nada en el ano, en la boca o en la vagina. Lo que hay es, por ejemplo, tocamientos, frotes, roces, arrimar algo,
a una parte íntima, a una parte genital, a una parte pectoral que está guardada por la ropa interior. Aun y cuando la persona quiera, pero no tiene 13 años, se comete este delito porque la persona menor a 13 años no puede consentir. En cambio, alguien que ya alcanzó 13, sí puede dejar que su novio, su novia, su amigo, su compañero de escuela, su compañero de viaje, le pueda acariciar, le pueda tocar, le pueda agarrar. Alguien menor de 13 años no. Si a alguien menor de 13 años se le tocan las pompas, ¿verdad? Si a alguien menor de 13 años se le toca el pene, si a alguien menor de 13 años se le tocan los senos, aun y cuando la persona diga sí, se está cometiendo el delito de abuso sexual. Cuando tiene más de 13 años, está pues consintiendo, puede consentirlo que suceda esto. Ahora, nótese que aquí no habla de seducción y engaño. Es decir, si yo le dije a la muchachita de 17 años que yo me casaría con ella el día de mañana y tuvimos nosotros unos tocamientos, un frote, un lo que fuera, pues no me podría acusar de abuso sexual porque ella consintió libremente a pesar de que yo le engañé y no nos casamos. Porque aquí no expresa la ley que esté ese comportamiento dentro de la tipificación. No dice que se esté realizando. Ahora bien, a lo mejor yo le digo a la persona de 12 años, oye, ¿sabes qué? Mira, este es un juguete y hago que me toque mi pene. Yo no la estoy tocando, pero estoy haciendo que ella me toque mi pene, que ella introduzca su dedo en la vagina, que ella introduzca el dedo en el ano. Es decir, no tengo que ser yo quien va y hace el tocamiento, que vaya a hacer el frotamiento, que vaya a hacer aquel acto erótico sexual, sino puedo pedir que me lo hagan y como que se comete el delito, porque yo estoy abusando de la falta de madurez sexual que la ley reconoce en quien no ha cumplido 13 años. Obviamente esto también se presenta cuando es sin el consentimiento de una persona mayor o menor de edad. Les decía yo, la muchachita de 17 tiene derecho a consentir que nosotros nos toquemos todo lo que tenemos, pero yo no puedo obligarla a ser tocada o a que me toque algo, ni a la menor de edad ni al mayor de edad, porque no lo consiente la ley. No puedo yo transgredir su decisión. Parte del desarrollo integral de la persona en el ámbito psicosexual es el respeto a su voluntad, a su integridad, a sus decisiones, y por lo tanto es la violencia, el consentimiento de la persona lo que está aquí señalado como comportamiento delictivo. Yo no puedo transgredirlo, yo no puedo tomar la decisión sencillamente por mi voluntad. Oye, es que al cabo somos novios, yo puedo tocarte lo que yo quiera, ya tenemos mucho tiempo saliendo. No, podremos ser novios desde hace mucho tiempo, a lo mejor desde que iniciamos la secundaria ya dijimos que vamos a ser novios para toda la vida, pero eso no me autoriza a que yo pueda tener relaciones o que yo pueda tocarle o que yo pueda decidir realizar algo sobre el cuerpo de esa persona aun y cuando no haya penetración. No hay excusa para transgredir o para hacer a un lado el consentimiento de la persona porque ella es la dueña y la que controla su cuerpo. Esto pues es la manera de estar entendiendo y analizando el consentimiento dentro del derecho penal en el ámbito sexual. Es muy distinto, por ejemplo, a aquellos activistas en Holanda, bueno, Países Bajos ya pidieron que no se le hable oficialmente como Holanda, sino en Países Bajos, que quieren que sea un derecho el poder sostener relaciones
con menores de 18 años. Bueno, esa es una cosa totalmente distinta. A la hora de hablar de la edad del consentimiento, nosotros estamos hablando de la persona sobre su propio cuerpo, la manera en que la ley la contempla para ejercer su sexualidad. Puede ser que psicológicamente se diga, oye, si está madura, no está madura, si se ve, no se ve. Pues bueno, serán otras cuestiones que analizará como atenuantes, como agravantes la misma ley, pero no a la hora de estar tipificando estos delitos, pues se centra en la edad de consentimiento. Se tiene que entender, pues, el comportamiento que es señalado como delictivo para luego ver agravantes, atenuantes, condicionantes de aquella situación. Veamos, pues, ahora el delito de abuso sexual en el Código Penal del Estado de Nuevo León. Es cuando no involucre el contacto desnudo de alguna parte íntima o los genitales, se va a sancionar con 1 a 5 años de prisión y multa de 10 cuotas. Cuando involucre el contacto desnudo de alguna parte íntima de él o los genitales, con 13 a 11 años de prisión y multa de 100 a 200 cuotas. Al responsable del abuso sexual, el juez deberá condenarlo además al pago de la reparación del daño a favor de la víctima, que incluirá los costos del tratamiento médico y psicológico hasta su total recuperación. Esto, pues, es la manera en la que se va a castigar el abuso sexual. Y vean cómo hay situaciones más graves para el derecho que otras. Si el contacto no estábamos desnudos, pero yo llegué y sobre la blusa y el sujetador le toqué los senos, los pechos a aquella muchacha, entonces, como no estamos desnudos, la prisión que voy a pagar va a ser menor que si estuviéramos desnudos, que si los pechos no hubieran estado cubiertos por su brasiel, por su blusa, la cárcel puede ser mucho más grande. Cuando están cubiertos de 1 a 5 años, cuando están descubiertos de 13 a 11 años. No es la única sanción la cárcel, porque en el derecho penal mexicano, como sanciones no solo se entiende la cárcel, también se entienden las multas. Y entonces va a haber una multa más pequeña cuando el supuesto no hay desnudez, una multa más grande cuando hay desnudez a la hora de cometer el delito. Y además de tener que yo cumplir una pena, también se me va a imponer la reparación del daño. Y por lo tanto el juez me va a decir, tú tienes que asegurar que la persona tenga tratamiento médico y psicológico para su total recuperación. No lo va a pagar el Estado, no lo va a pagar la víctima del delito, le toca pagarlo al delincuente como una sanción que impone el juez, como algo que está diciendo el juez, este fue tu comportamiento delictivo y por eso tus castigos son cárcel, multa y en reparación del daño va toda esta cantidad para que pueda tener todo el acompañamiento que necesita para intentar que las cosas lleguen a su estado anterior. Es muy difícil sanar la conciencia y la psique de alguien, pero se va a intentar de parte del Estado que la persona reciba el acompañamiento necesario para sanar aquella agresión que vivió y que la va a dañar seguramente de por vida. Pero aún más, tenemos todavía otras cuestiones. Ya no es nada más la gradualidad del delito, vienen las agravantes de parte ya sea del sujeto activo, quien comete el comportamiento, o del sujeto pasivo, quien recibe el comportamiento. De manera que se va a imponer una sanción mucho más grande, se aumentará hasta en una mitad las penas previstas
Si el abuso sexual hubo dos personas, es decir, no solamente fui yo tocando a la muchachita, sino le dije a mi mejor amigo, oye, ven y toca los pechos de mi novia, ¿verdad? Aunque ella no quiere, tú ven y tócalos. Como hay dos personas o más, a la prisión que me imponga el juez se le va a aumentar la mitad. Como tenía Brasil puesto, el juez dijo, bueno, van a ser 3 años de cárcel, pero como había dos, van a ser 4.5 años para ambos. Porque fue cometida con la intervención de dos o más personas. Cuando también sucede en una unidad del servicio público de transporte, es decir, como vulgarmente luego dicen las personas, es que me arrimó el pene cuando venía el camión muy lleno. Si yo veo que la persona lo hizo con dolo, con malicia, no porque el camión se zarandó y todo el mundo quedamos apretujados en un enfrenón, no digo, mira, vino a ponerse aquí detrás de mí, a pesar de que había mucho espacio y lo tengo grabado, de cómo aventaba su zona pélvica para que su pene rozara mis nalgas, y sucede en un transporte público, ese es un agravante, y de nuevo va a suceder que se le va a aumentar la mitad de la pena. En despoblado, en lugar solitario, en instituciones educativas, culturales, religiosas, cuando, cuando la víctima no pueda resistir la conducta delictuosa, cuando se cometa con violencia física, moral, psicológica, estas son agravantes que van a hacer que la pena sea mucho más grande. Así pues, con estos dos delitos de tanto del estupro como del abuso sexual, podemos nosotros entender que la ley encuentra una edad en la que la persona puede decidir totalmente sobre su sexualidad. Al llegar a los 13 años, yo tengo derecho de ejercer mi sexualidad donde y con quien quiera y bajo las circunstancias que yo quiera. Pero no puedo ser engañado o seducido para poder tomar esa decisión. Si soy engañado o soy seducido antes de cumplir los 18 años, se está cometiendo el delito de estupro y la persona puede ser castigada si yo voy ante la autoridad a pedirle que la castigue. 13 años, edad del consentimiento, para yo decidir, no que nadie más decida, yo decidir sobre el ejercicio de mi sexualidad con total voluntad y libertad. Antes de esa edad, ni siquiera puedo ser tocado en mis partes íntimas. La ley lo prohíbe. No se hable de cópula, como ahorita hablábamos, ni siquiera un tocamiento. Si sucede una cópula, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, antes de que tenga 13 años, con voluntad o sin voluntad, es una violación equiparada. Ni siquiera cuando no he cumplido 13 años puedo yo consentir que alguien toque mis glúteos, que alguien toque mi pene, que alguien toque mi vagina, que alguien toque mis senos, porque esas son las partes señaladas como íntimas, cubiertas habitualmente por la ropa interior. Senos, pene, vagina, glúteos. Nadie tiene derecho a tocarlos y la persona no tiene capacidad de consentir sean tocados según lo contempla la ley antes de los 13 años. Después de esa edad, yo puedo darle el derecho a quien yo quiera de que me toque, pero tengo que darle yo el derecho. Nadie puede asumir, nadie nunca le va a dar derecho para una cuestión erótica sexual. La ley jamás le va a dar derecho a un tercero de estar conmigo, ni siquiera los esposos. Y también lo vamos a analizar en un momentito más. Solamente es, a los 13 años se llega a la edad del consentimiento para ejercer la plenitud de la sexualidad. Antes no existe esta capacidad.
ni siquiera para ser tocado en mis partes íntimas. Después de los 13 años, yo puedo decidir quién me toca, con quién tengo relaciones sexuales plenas. Y cuando se comete un comportamiento delictivo, las sanciones pueden ser privación de la libertad, pueden ser también multas, pueden ser la reparación del daño. Hay otras que también señala el derecho, pero que no se meten en las cuestiones sexuales, como son, las cuestiones el asunto del trabajo comunitario, pero no se acepta trabajo comunitario cuando el delito es de ámbito sexual. Eso es más o menos cuáles son los delitos la manera en la que la ley me va a sancionar cuando yo cometo una infracción a este derecho, ¿verdad? Del ejercicio de la autoridad, de la propia sexualidad de la persona. Pero estaba viendo que me está escribiendo la persona que nos va a ayudar ahorita, está ajustando su cámara. Hay cuestiones agravantes, les decía, dentro de esta situación. Ahora, otro de los delitos que nos va a ayudar a entender este derecho al ejercicio de la propia sexualidad es el de violación. ¿Qué es el delito de violación? Cuando por medio de violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. ¿Por qué pone esta declaración de sea cual fuere su sexo? Porque antes la violación se entendía como la penetración del miembro viril dentro del ano, vagina o boca, y pues no va por ahí, ¿verdad? La mujer también puede violar a otra persona, por eso es que dice sea cual fuere su sexo. Yo mujer podría seducir a una persona y obligarla a introducirme su pene, ¿verdad? A lo mejor emborrachar al muchacho, empezarle a tocar, que se le levante su pene y yo subirme a él. Bueno, ahí lo estaría violando, aun y cuando es el muchacho tomado, al que yo estoy acariciando, al que yo estoy frotando, que se endurece su pene y lo introduzco en mi vagina como mujer, yo soy la que está cometiendo violación, porque hay de alguna manera una violencia moral a la hora que lo emborraché o que me estoy aprovechando de su debilidad por estar alcoholizado. Entonces, el delito lo puede cometer un hombre o lo puede cometer una mujer, no como antes contemplaba que sencillamente lo podía cometer el hombre introduciendo sus partes íntimas a otra persona. La sanción, pues, va a ser más fuerte, menos fuerte, dependiendo de la edad que tenga la persona a la que se ofende. Es decir, si la persona ofendida es mayor de 13 años, entre 9 y 15 años, si tiene de 15 a 22, viene otra edad. Y cuando se trata otra pena, cuando son mucho menores, es una pena mucho más grave, porque el delito se considera más grave a la hora de estar abusando de la inmadurez de la otra persona. Entre menos inmadura, entre menos capaz de hacerse valer, entre menos fortaleza tenga para resistir aquel comportamiento, más fuerte va a ser la sanción que la ley impone. Y viene lo que les decía, también se comete el delito de violación y se castigará como tal quien por medio de la violencia física o moral tiene cópula con su cónyuge o concubina sin la voluntad del sujeto pasivo. Aquellos esposos que aprovechan que la esposa está alcoholizada o dormida o drogada o no se siente del todo bien o que la manipulan diciendo es que tú dijiste que ibas a estar conmigo y yo quiero ejercer este derecho,
como el ejercicio de la sexualidad, la ley lo defiende siempre a partir de la voluntad y de la libertad, incluso en el supuesto de los esposos o de los concubinos, se puede cometer el delito de la violación. Así pues, vuelvo a reiterar, todo abuso es abuso, definitivamente, pero la ley no considera igual todo abuso sexual. Parte toda la contemplación de la ley de la cuestión del consentimiento. La ley reconoce que como personas nosotros tenemos derecho a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos derecho al ejercicio de nuestra libertad, siempre en un ámbito de madurez, de libertad y de voluntad. Y si a los 13 años nos concede el que nosotros podemos ya tener la suficiente madurez, conocimiento, voluntad y libertad para ejercitar nuestra sexualidad, esta tiene que ser siempre ejercida en ese ámbito. De manera que si antes de cumplir los 18, aun y cuando ya haya pasado los 13, alguien me engaña o me seduce insanamente para tener cópula, se comete un delito. De manera que si alguien incluso me llega a tocar cuando no he cumplido 13 años, a pesar de que yo lo quiera, se comete un delito. Porque antes de los 13 no hay voluntad, libertad, no hay madurez necesaria, y después de los 13 yo la tengo que ejercer libremente. Ni siquiera contratos tan profundos como la relación conyugal autorizan a que la otra persona transgreda el ejercicio de mi sexualidad en un ambiente de voluntad, de libertad, de total decisión, que es como la ley lo está esperando. Cuando esto sucede, en términos genéricos se está cometiendo un abuso sexual, aun y cuando la ley puede hablar de hostigamiento, de acoso, de violación, de abuso sexual, de pedopornografía, de pederastia. Digo, dentro de esta expresión abuso sexual podemos nosotros encontrar como nombre varios nombres delictivos dentro de nuestros códigos penales, pero siempre está basado ese comportamiento en relación al ejercicio consentido de la propia sexualidad, que nunca puede ser antes de los 13 años, y después de los 13 años siempre tiene que darse en un ámbito de libertad y de voluntad. Dicho todo esto, ahora sí vamos nosotros a recibir con mucho gusto a un gran amigo y a un gran profesional de las ciencias jurídicas, que es el licenciado Andrés Márquez. Les comentaba yo que el licenciado Andrés Márquez es especialista en el ámbito penal, ha trabajado para la Fiscalía, tiene su propio bufete jurídico para cuestiones penales, es abogado litigante, es parte del equipo jurídico de nuestra arquidiócesis. Entonces es una persona con una gran capacidad técnica, científica en la rama jurídica y además de comprobada ética. Como les digo, de primera mano nos consta su ética y su capacidad, y por lo tanto le cedo la palabra al licenciado Andrés. El micrófono, hermano, actívalo, por favor. Muy buenos días. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí lo escuchamos. Sí, buenos días. Como ya lo comentaba por aquí el padre Pedro Pablo, coincidimos ahí, somos buenos amigos y pues nos ha tocado colaborar en el ramo de la materia penal. Por ahí tenemos algo de experiencia, sin embargo no vamos a profundizar tanto para efectos de que tenemos un poco de tiempo y avanzar un poquito más al procedimiento de cómo se debe de reaccionar ante una situación, ¿sí?, de algún tipo de abuso de índole sexual. Por ahí nos tocó colaborar en la Quinta Procuraduría, ahora Fiscalía, y estuvimos 4 años especializados en delitos de violencia familiar, así como delitos sexuales, donde por ahí se ventilan muchas cuestiones desagradables por lo que son menores de edad. Pero sí, en efecto, el procedimiento tenemos de primera mano
la colaboración del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, para que el Ministerio Público accione, pues nosotros tenemos que poner en conocimiento, ¿sí? Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo o que se presume delictivo, ya que nosotros no podemos calificarlo o decir que en efecto existe un delito. Entonces, nosotros tenemos que poner en conocimiento de la autoridad. Por lo que hace este tipo de delitos, de algún tipo de acoso sexual, abuso sexual, atentados al pudor, son delitos que se persiguen de oficio, ¿sí? Sin embargo, tiene que tener el Ministerio Público el conocimiento de tal hecho. Por lo cual comenzaríamos nosotros a través de denuncia, ¿sí? Puede ser a través de denuncia, puede ser a través de una llamada al 911 cuando ocurre un hecho, que este hecho se considera flagrante. El flagrante es considerado de que fue cometido en el acto por el presunto, ¿sí? Y que es detenido en el momento, así como por el señalamiento directo de la posible víctima o del denunciante, ¿sí? Está accionando a favor de la víctima. Toda vez que la víctima, por ser un tipo de delito sexual, muchos consideran que hay algún tipo de pena, pues algún tipo de vergüenza y ellos nunca accionan, más cuando hay menores de edad, ¿verdad? Por lo cual, aquí comenzaríamos nosotros con el procedimiento con la denuncia del Ministerio Público. Como comentaba, es un delito que se sigue de oficio, ¿sí? O sea, no necesita que nosotros estemos gestionando. El Ministerio Público lo hará oficiosamente, sin embargo, sí hay que realizar un impulso. En este nuevo sistema penal acusatorio, digo que es muy noble el sistema, sin embargo hay que saber cuándo accionar, cómo accionar, porque existen sus términos, sí, que ahorita más adelante lo iremos viendo. ¿Por qué? Porque en este nuevo sistema se creó la figura, es Ministerio Público, que es la autoridad, ¿sí? Tenemos, por así decirlo, la víctima, podemos tener también a un denunciante, que no precisamente sea la víctima, podemos tener, esta es una figura que les comento, un asesor jurídico. Un asesor jurídico es un abogado titulado en Derecho, experto en la materia, que ahora se obliga a que tenga una víctima, ¿sí? La víctima debe tener ese asesor jurídico, por lo cual el procedimiento, si la víctima carece de un asesor jurídico, es un abogado, pero en este caso sería para coadyuvar en la integración, que esto apoya ¿a qué? A que si el Ministerio Público, vámonos a la realidad un poco, tiene mucha carga de trabajo, hay demasiado asunto, hay demasiado delito, entonces este asesor jurídico va a velar porque el Ministerio Público realice las cosas bien, ¿sí? Entonces, una vez que este asesor jurídico va a apoyar a la integración de la denuncia y también vamos a tener la figura de el abogado defensor, ¿sí? Nosotros no podemos caer o incurrir en los detalles de que porque exista un abogado que defiende a un posible imputado, lo digo posible porque no, se le debe de prevalecer el derecho, ¿sí? De la presunción de la inocencia hasta que sea condenado, ya ejecutoriado, ¿verdad? Ya a nivel de juzgado de ejecución. Entonces, podemos decirlo hasta este momento, presunto culpable o imputado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comienza? Comienza la etapa de investigación. La etapa de investigación es donde el Ministerio Público tiene conocimiento, ¿sí?, de los hechos presumibles de delito. Entonces, en esta investigación, lo primero es entrevistar a la persona, ¿sí?, que es la víctima. 2. Tenemos que realizar, para comprobar algún tipo de delito, es muy importante la parte psicológica. La Fiscalía tiene por ahí un área especializada en psicología, ¿verdad? Así como médicos legistas, CEMEFO, entre otras cosas. Pero aquí nos vamos a la cuestión psicológica. A través de peritos expertos en la materia, ellos tienen que desarrollar una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, las entrevistas que consideren, para con esto recabar toda la información de la posible víctima, ¿sí?, para que ellos determinen lo que el Ministerio Público les solicita. Por así decirlo, lo primero es si está bien orientado en tiempo y lugar, que eso es muy importante para saber si está en su juicio esta persona, más si hay un menor.
si su dicho es confiable, ya que existen menores que quizás por algún tipo de maltrato o algún tipo de conducta que llevan en su familia personal, ellos pueden tener algún tipo de dicho no confiable, ¿sí? Se escuchan muchas cuestiones en televisiones, por así decirlo más simple, que el menor se esté conduciendo con mentiras, ¿sí? Entonces, si él vio una conducta típica en un video, por así decirlo en YouTube, que existe una conducta contra un menor, y él por su gana y su inteligencia dice, pues yo también voy a decir que esta persona hizo eso en mí, aunque no sea cierto. Entonces, muy importante esa área de psicología para que ellos determinen si el dicho es confiable o no. Si el dicho no es confiable, no podemos creer la entrevista del menor, que haya dicho él que alguien abusó de él sexualmente, que alguien le esté hablando o insinuando sobre esto, que alguien esté realizando algún tipo de tocamiento, por así decirlo, algún atentado, que no te conlleva más allá de llegar más a fondo, de tener algún tipo de cópula, sin embargo solamente es un acto erótico sexual, ¿sí? Entonces, tiene que ser muy importante ese detalle de la cuestión psicológica. De ahí partimos también, el Ministerio Público de ahí se basa para poder decir. Si el menor tiene dicho confiable, quiere decir que en efecto, ¿sí? Sí existe por ahí probabilidad de un delito. También se debe de catalogar si el menor tiene algún tipo de perturbación en su estado de ánimo, ¿sí? Como la falta de apetito, la falta de ver a alguna persona, esta persona se puede encontrar encerrada en un cuarto, perdón, no va a querer salir porque tiene miedo, ¿verdad? Entonces, al determinarse esto, ya existe un daño psicológico en contra de la víctima, ¿sí? ¿Por quién? Por el presunto culpable, ¿verdad? Que es la figura del imputado que tenemos. A esto se cataloga un daño, se tiene que realizar una reparación de daño de pura entrada, ¿verdad? Ahorita vamos con eso. Con esto podemos reunir elementos para nosotros decir, ok, tengo el primer elemento, que es la denuncia, y para yo configurar el elemento del delito, ¿qué sería necesario? Tener un daño psicológico, ¿sí? Alguna perturbación. ¿Cómo nos va a servir más la entrevista del psicólogo? Existe por ahí también algún tipo de ética profesional, el secreto profesional, pero sin embargo no limita a un psicólogo a que él de su entrevista la pueda utilizar, ¿sí? Para en contra de esta persona en un juicio. ¿Por qué? Porque si existiera, o sea, si ellos tuvieran que omitir cualquier tipo de información que ellos se dieron cuenta en una entrevista psicológica, pues estaríamos encubriendo, ¿verdad?, a un presunto culpable y que pudiera seguir realizando más conductas, ya que este tipo de delitos no son sistemáticos como un simple robo que se cometen a la luz del día. Este tipo de criterios los han tomado los jueces ahora en la práctica, donde en efecto la defensa puede atacar al detalle de decir, oye, pues es que nadie vio, no hay testigos. No, no es necesario porque no es sistemático como ya se hace en la práctica. Siempre la parte atacante va a buscar que su víctima se encuentre sola, se encuentre en un lugar donde no haya más personas, donde no existan testigos, por lo cual esto nos vamos a apoyar, volvemos al dictamen psicológico, ¿sí? En la entrevista, en el dicho confiable, que tenga un daño psicológico o bien que tenga perturbada su tranquilidad, su estado de ánimo, y aunado a esto vamos a recabar indicios sobre el presunto, ¿verdad? Nosotros en este nuevo sistema ahora nos cambiaron la jugada, por así decirlo, en palabras simples, que ahora la carga de la prueba la tiene la parte actora, ¿sí? Muchas veces hay personas que salen de prisión porque no existen elementos suficientes, o bien, como lo decía, Ministerio Público, por su carga de trabajo, no realizó en tiempo y forma las investigaciones. Ahorita hablamos de los tiempos. Asesor jurídico, aquí es donde entra 100% el asesor jurídico a decirle al Ministerio Público, yo te apoyo, ¿sí? Si tú estás muy ocupado por X o Y, yo te apoyo. Tenemos la capacidad nosotros como abogados, como asesores jurídicos, de yo levantar una entrevista. Antes no, yo tenía que esperar al Ministerio Público para que él entrevistara. Entonces ahora, bajo protesta de decir verdad, ¿sí? Y sin incurrir en algún tipo de falsedad de declaraciones,
Y por la ética profesional, yo como asesor jurídico entrevisto a mi víctima, mi posible víctima, me firma, ¿sí? Firmo como asesor y se presenta ante el Ministerio Público. Que esto es más fácil que el Poder Ministerio Público llevar ante un juzgado esa declaración ya realizada, ¿sí? Y se utilizará en juicio. ¿Sí? Sin embargo, si yo pongo mentiras en esta declaración escrita, cuando se desarrolle un juicio es oral. Entonces, ahí vamos a caer en todas las contradicciones que por perjudicar a una persona que se presume es culpable, en el juicio vamos a caer y ahí van a salir todas las mentiras que por ética no hayamos percatado, ¿verdad? Pero bueno, seguimos en el detalle de que empezamos en la denuncia. Ya tenemos nuestro dictamen, si hay testigos, hay algún tipo de posibles testigos. Tenemos por ahí también que identificar plenamente a la persona imputada, ¿sí? Se giran oficios a dependencias gubernamentales, como lo es, pues pueden ser para efectos de ubicación, Comisión Federal de Electricidad, el gas natural, Teléfonos de México, agua y drenaje. ¿Para qué? Para que me indiquen si hay persona tiene algún domicilio o arraigo aquí en el Estado, que esa es una parte muy importante para el seguimiento del proceso. Se gira también un oficio a elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con la Policía Ministerial, como los conocemos. Ellos van a buscar testigos, van a ir al lugar donde se cometieron los hechos, van a buscar cualquier tipo de indicio que nos pueda decir que en efecto existen los hechos. Por así decirlo, si estamos hablando de un menor de edad que su dicho es confiable y que dice, fue en tal lugar, ¿sí? Fue un delito continuado, por así decirlo, fue en varias ocasiones hasta que se dieron cuenta. Fue en tal lugar, en ese lugar, ¿qué hace? Se hace las preguntas, no, pues sí, mira, existe un cuarto en tal lugar, de tal forma, tales características. Con esto la Policía Ministerial puede acudir al lugar, ¿sí? Y al determinar con fotografías, ¿sí? Un gráfico del lugar, que existe el lugar, entonces nosotros vamos acreditando las formalidades que son modo, tiempo y lugar. Con estos tres nosotros tenemos que configurar cualquier delito que tengamos. Ahorita nos estamos especificando en la cuestión de delitos sexuales. El modo, ¿sí? ¿Cómo ocurrió? Entonces, es la narrativa de cómo ocurrieron los hechos, cómo se dieron, cómo se desplegó ese antijurídico por parte del presunto culpable. El tiempo, ¿cuándo ocurrió? ¿A qué hora se ocurrió? Esto también es muy importante, porque a veces hay tipos de conductas permanentes que siempre se están cometiendo, hay conductas, ¿sí? Continuadas. Esa conducta continuada es muchas veces la que en estos términos, porque casi esto ocurre con personas que tienen bajo la custodia a ese menor y son quienes están ejerciendo esa acción. Entonces, no puedo yo denunciar, ¿sí? Que el día 30 de enero a las 10:12 de la mañana ocurrió un hecho, nada más quedar hasta ahí, porque quedaríamos cortos, porque la conducta se despliega desde atrás. Entonces, este es un delito continuado. No, desde el 10 de diciembre del año 2020 ya venía, ¿sí? Ejerciendo estas conductas el presunto culpable en mi contra. Sin embargo, por mi estado de ánimo, por mi vergüenza, por mi impacto, por el cómo ocurrieron las cosas, aparte que él me pedía que yo guardara silencio, yo no denuncié. Entonces, no por eso yo soy culpable, ¿sí? Entonces, al momento que se detectan esos hechos, nosotros tenemos una conducta continuada en el tiempo. Entonces, tenemos que abarcar desde atrás hacia adelante hasta el último hecho, ¿verdad? Hasta donde, por así decirlo, corta esta conducta. Y el lugar también es muy importante, siempre debe existir el lugar de los hechos, que es el que les digo, que a través de la Policía Ministerial podemos identificar que efectivamente se ocurrió en la calle Parras 228, Colonia Mitra Centro, por así decirlo, ¿verdad? En estas instalaciones. Ok, esas instalaciones que son, no, pues es un colegio, ok, ¿quién es el encargado del colegio? Bueno, vamos ahora a entrevistar al director o al encargado de ese colegio, ¿sí? Estoy diciendo un vivo ejemplo, no estamos hablando de la vida real, pero es parecido. Hablamos con esa persona, entonces a través de su declaración, ¿qué busco yo? Yo estoy buscando acreditar que ese presunto tenía un cargo que ejercía sobre ese menor.
Entonces voy acreditando que en efecto sí hay una relación de estos dos, ¿sí? Y pues ya puedo ir como que armando este rompecabezas de que no es posible que él trabaje en San Pedro y estos en Monterrey y nunca se vieron y por simples delirios del menor está acusándonos porque lo vio una vez, entonces sería falso todo. Pero no, en efecto, él viene siendo un tipo tutor, o es un mister que está a cargo de estas personas, dentro de este grupo está el niño X. Entonces aquí ya tenemos configurado de que en efecto hay una relación, ¿sí? ¿Cómo podemos continuar este procedimiento? La etapa de investigación, ¿sí?, es la que realiza libremente el Ministerio Público, apoyada de su asesor jurídico, ¿sí?, de la víctima, en colaboración de testigos y todo lo que tengamos. Pero ojo, nosotros no podemos esperar tanto tiempo, ¿sí?, para realizar una imputación, o sea, dar un señalamiento ante un juez de control, Ministerio Público y juez de control. Juez de control es el encargado a nivel judicial, ¿sí? Juzgados de control del Estado. Entonces, nosotros solamente para llevar a judicializar una carpeta de investigación, antes se llamaba averiguación previa, ahora se llama carpeta de investigación. Vamos a pasar a un juzgado a solicitar una audiencia, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Se hace a través, ahora con los medios electrónicos, el Ministerio Público solicita con una breve narrativa de hechos a gestión judicial, que por así decirlo es el área que realiza todas las gestiones y recibe solicitudes del Ministerio Público o de otras dependencias, y ellos pasan a juzgado de control, juez de control que le toque... que le toque revisar ese tipo de asuntos o que le toque ver el asunto, ellos ya se encargarán de emitir su acuerdo correspondiente, ¿sí? Se realiza la solicitud de audiencia. No estamos diciendo que ya tengo toda mi investigación, me faltan más testigos, no están en el estado, pero por lo pronto yo necesito, en palabras más coloquiales para que me entiendan, amarrar, sujetar a proceso a esta persona, que no se vaya del Estado, ¿sí? O si se va, ya va incurriendo en responsabilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitamos la audiencia, juzgado en base a sus tiempos, fija la fecha, ¿sí?, para esta audiencia. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia? ¿Qué se realiza? ¿Se va a citar a quién? ¿A agente del Ministerio Público, asesor jurídico, ¿sí? Se va a citar a la víctima, ¿sí? Se va a citar al presunto culpable, por así decirlo, imputado, y se va a citar a un defensor. Hasta este momento quizás no ha comparecido esta persona ante el Ministerio Público, pero esto no nos impide que nosotros judicialicemos la carpeta. Entonces, el Estado, por default, quiere un oficio al Instituto de Defensoría Pública para que el día de la audiencia se encuentre un abogado especializado en la materia, pero de gobierno, defensor público, ¿sí? Eso es lo que van a tener. ¿Por qué? Porque al momento que se vaya a celebrar la audiencia, si no está el abogado defensor, no se puede celebrar la audiencia, se va a diferir, ¿sí? Porque se le van a vulnerar sus derechos de una debida defensa, una defensa letrada, una defensa técnica. Entonces, tiene que mandarlo. Si ese día el imputado dice, yo traigo mi abogado particular, yo puedo pagar mi abogado particular, adelante, no hay problema, en ese momento se nombra, ¿sí? Se la percibe por el juez, que debe de ser él quien va a llevar el proceso, ya que si en alguna audiencia posterior no se presenta, ¿sí?, puede incurrir en una multa de 2, 3 mil pesos hasta 10 mil pesos para el abogado, ¿verdad?, con el simple hecho de emitir, de llevar el caso. Entonces, continuamos con esto. En esa fecha de audiencia, como les decía, va a estar el juzgado de control, que es como en la corte, como en Estados Unidos. Ahorita lo estamos desarrollando a través de las aplicaciones en línea. Sin embargo, pues normalmente era así en los estados. El juez de control, las partes, el secretario de sala. ¿Cómo comienza esta audiencia? Se la percibe la víctima, ¿sí?, y al imputado, de si fueron ellos notificados de sus derechos de víctima, que son la víctima a tener un trato digno, a tener asesoría por parte de un asesor jurídico, a tener el asesor jurídico, a tener todo el apoyo del Ministerio Público, entre muchas otras, así como el imputado también, a tener un abogado, y a que en todo momento sea imparcial el procedimiento, ¿verdad?
y que todo les sea notificado. Entonces, se desarrolla esta audiencia, ¿cómo? Primero se solicita permiso por parte del Ministerio Público al juez para imputar. ¿Qué es la imputación? Es el extracto de los hechos que se tienen en materia, ¿sí?, que pones en conocimiento del presunto culpable. E incluso en la misma audiencia el juez, muchos jueces te piden, diríjase hacia el imputado, no ante el juez. El juez de control, ese juez no tiene conocimiento de nada por anticipado y por escrito como antes. Entonces, por así decirlo, no existe una trampa que digan, el juez ya sabía. Entonces, no. Lo que el Ministerio Público le vaya a decir al juez, ¿sí?, lo que le esté imputando al presunto culpable, es lo único que el juez está apuntando en ese momento. Entonces, hay que ser claros y precisos. Ojo, ¿por qué la figura del asesor jurídico es importante? Porque si aquí se le pasa algo al Ministerio Público por las carreras o por su carga de trabajo, asesor jurídico se le da la palabra posterior al Ministerio Público, ahí es donde nosotros debemos de robustecer lo del Ministerio Público. Si el Ministerio Público vemos que no está haciendo las conductas correctas, yo como asesor jurídico de la víctima, ¿sí?, yo puedo impugnar eso. E incluso puedo solicitar que se le dé vista al superior del Ministerio Público cuando yo vea o se advierta que no está haciendo las cosas bien. No porque él sea la autoridad, quiere decir que yo debo tenerle un miedo, que yo debo tenerle un respeto, sí, pero un miedo no. Entonces, no va a vulnerar los derechos de la víctima, de la persona que yo represento. Si no me gusta, yo puedo hacer ver eso al juez de control y están obligados a solicitar, ¿sí?, o un reemplazo del Ministerio Público a través de su fiscal general, ¿sí? ¿Por qué lo digo? No viene siendo por mera, gusto del abogado, del asesor jurídico, es cuando se advierta, ¿sí? Se advierte que está haciendo las cosas mal. Aquí nos metemos un poco a los temas de corrupción, que no nos consta, eso pasa en otros países, aquí no, pero pudiese haber. Entonces, no, yo creo, ¿sí?, yo creo que ese detalle estamos nosotros como asesores para atacarlo. Aquí puede haber un detalle, entonces, no estoy haciendo tus cosas bien, vamos a tratar de que las cosas mejoren, cámbiame el Ministerio Público, haz tus cosas bien, o yo como asesor voy a robustecer todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, una vez imputado, juez de control manifiesta al imputado que sí ha escuchado bien los hechos que le imputan, por así decirlo. ¿Cómo comenzarían ese tipo de hechos? Nos vamos a lo que les comentaba, modo, tiempo y lugar, ¿sí? Sucede que la denuncia interpuesta en tal fecha por tal persona manifiesta que este menor de edad puede estar posiblemente siendo agredido sexualmente por tal persona, ¿sí? Toda vez de que él es su maestro, toda vez de que existen hechos que puedan consistir en algún delito, que se advierte que hay algún tipo de delito, hay una conducta típica del menor, ¿verdad? Entonces, tenemos esa denuncia realizada por Juan. Así como en fecha posterior se recabó la declaración del menor de edad, tal, ojo, un menor de edad siempre debe estar en compañía de personal del DIF. También puede detectarse de ilegal una declaración si no están apoyados por personal del DIF, ¿sí? Entonces, aquí volvemos otra vez a la cuestión psicológica. ¿Cómo? Nosotros nos podemos permitir, hay muchos niños que están muy cerrados y que a la vez están azorados, ¿sí?, por la parte que los está atacando, que si no, incluso pueden llegar a dar amenazas de muerte. Si tú dices te voy a matar, si tú dices voy a hacer esto a tu papá, si tú dices voy a hacer esto a tu mamá. Nosotros, no como tal porque somos particulares, pero a través de la Procuraduría que viene siendo la del DIF, esa Procuraduría, que hay muy buena amistad por ahí con el Procurador, hay muy buena amistad, en su momento él fue Ministerio Público y me tocó colaborar con él, y a través de ellos existe una sala que se llama Antenas, ¿sí? Pocos conocen esa sala de Antenas. ¿Qué es Antenas? Esto viene siendo un psicólogo, ¿sí?,
que está atrás de una pantalla, de un robot, ¿sí? Fue presentado en estos tiempos. Y por el otro lado son unas áreas de juegos, un área lúdica, donde entra el menor, donde se siente a gusto, donde está jugando, conviviendo, y de pronto en una pantalla le comienza a hablar un robot, ¿sí? Que se llama Antena, y ese robot es maniobrado por un psicólogo que está a través de otra cabina y empieza a platicar, cómo te llamas, me llamo Pedro, me llamo tal, qué haces, y empieza el niño a tomar confianza, pero el robot obviamente tiene una voz pues más de un infante, entonces se hacen amigos, el menor se hace amigo y a través de eso, de ese sistema, se ha detectado muchos abusos en menores que ante un psicólogo presencial, que forma muy buena parte del sistema, no, ¿sí? No abren ellos los niños su mente y no lo dicen por miedo, pero a través de antenas, que está todo grabado, que está manipulado por un especialista, ha salido este tipo de abusos. Por eso les digo, no es tanto que no sea profesional la persona al momento de denunciar el hecho, de decir, es que yo lo detecté en la entrevista. Pues no, obvio, tengo yo la obligación de decirlo, porque si no yo caigo en un encubrimiento, ¿verdad? Algún tipo de encubrimiento muchas veces no se da en la cuestión legal, si eres pariente, si es tu hijo, si es por X o Y en otros delitos, ¿verdad? Pero aquí tienes que abrir tu mente a decir, yo advertí en esta entrevista que pasó esto y esto, ¿verdad? Entonces, en apoyo a esto, volvemos a la denuncia de que está el personal del DIF también, y está la víctima. Entonces, posterior a esto, ya escucha la persona, la presunta imputada, escucha la acusación. ¿Qué ocurre aquí? Se da por enterado, manifestaciones que tenga que hacer, puede hacerlas, está en su derecho. Posterior a esto, se pide permiso para vincular a proceso, ¿sí? Lo que se viene siendo la vinculación a proceso era lo que antes llamábamos auto de sujeción a proceso, ¿sí? Ahí se determina si existen datos razonables de prueba que nos pueden indicar que si hay un delito o no hay un delito, ¿sí? Y el código nos marca, o el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos pide datos mínimos, solamente razonables. No nos pide que ya tengamos toda una integración. Por eso les comentaba que esto es bueno hacerlo para poder tener dentro del proceso que les fue culpable. Entonces, ¿qué hacemos? Se le da la misma narrativa de hechos, ¿sí? Por lo cual se da el fundamento por los que él está incurriendo en un probable delito y por los cuales debe de existir un acto de vinculación a proceso. El juez de control con eso debe de realizar su evaluación, ¿verdad? En ese momento que se le dan los datos para efectos de realizar una manifestación, se le pide también al imputado que si es su deseo que se le resuelva en ese momento su situación jurídica, ¿sí? O dentro del término de 72 horas. ¿Sí? Dentro de ese término de 72 horas puede ser aplazado por el doble, ¿sí? 144. ¿Para qué? Para efectos de que su misma defensa, sus abogados, ellos le van a decir, mira, estos datos de prueba que el Ministerio Público tiene hasta ahorita en esta etapa no son suficientes, porque el día que te acusan que hiciste esto, tú te encontrabas en otro lado, y hay videos, y hay personas. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber un pequeño juicio, ¿sí? En ese ínter. Se señala fecha para, en tanto pasan 144 horas, y es que pide la prioridad del tiempo, y el abogado defensor ahí tiene que accionar, recabar todas sus pruebas que van a ir en contra de lo que la víctima está diciendo, ¿sí? Y en contra de lo que el asesor jurídico está robusteciendo. Con esas pruebas, el día que se llega a la fecha, celebran la audiencia, ahí se pasan a los testigos, se declaran, se interrogan, se contrainterrogan. Si aún con eso el Ministerio Público interroga y hace caer en contradicciones a la parte acusada, testigos, porque a lo mejor son testigos que ni estuvieron ahí, pero están apoyándolo. Asesor jurídico también ahí entra una muy buena parte, porque como es un abogado con buena destreza para realizar interrogatorios, atacas en términos de qué? De desvirtuar todo lo que el defensor particular o defensor del Estado quiere desvirtuar. Nosotros desvirtuamos eso para que exista una autovinculación al proceso, ¿verdad? Entonces,
venimos a esto. Si existe un auto de no vinculación a proceso, porque no se comprobó ni siquiera datos mínimos, ni siquiera datos razonables de que hay un delito, ¿sí? Aquí no hay nada que sujete a proceso al imputado. Tan simple como que se van a su casa las partes y el Ministerio Público tiene que investigar más o hacer bien las cosas. Ojo, no siempre cuando existe, por así decirlo, en la televisión, de que salió libre un acusado después de la audiencia. A lo mejor no es porque no lo haya hecho, a lo mejor es porque no se desarrolló muy bien, ¿sí? Los actos de investigación o son ilegales. Para obtener un tipo de prueba hay que hacerlo legalmente. La cadena de custodia nos habla, si yo digo que él fue acusado con esta pluma, pues esa pluma yo tengo, ¿sí?, que recabarla y meterla en una bolsa, que sea embalada y poner la fecha en que se recabó, ¿sí? Y si esto yo se lo entrego al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que recibir con firma, tiene que poner la hora que se recibió. Si él lo manda a análisis a periciales tiene que hacer lo mismo, recibir. Entonces existe una cadena de entrega y recepción. Y si el delito, por así decirlo, hablamos de algo más simple para que sea muy entendible, fuera de la pluma, fuera una pistola, si fue recogida ilegalmente, aunque con esa pistola se haya matado, esta prueba no es legal. Yo les digo, el sistema es muy noble, pero hay que saber accionar cómo y cuándo. Por eso se deben de apoyar en un asesor jurídico, porque el Ministerio Público no demerita un trabajo buenísimo, pero tienen mucho trabajo también, ¿verdad? Entonces tenemos que ir haciendo las cosas bien. Entonces, si se determina que hubo vicios en pruebas obtenidas, en las declaraciones, o la defensa con sus declaraciones desvirtuó todo, va a haber un auto de no vinculación a proceso, como les digo, cada quien se va a su casa hasta nuevo aviso de que el Ministerio Público otra vez investigue. Nos vamos al otro lado. Quedó totalmente, por lo pronto, acreditado en datos razonables de que sí existen esos datos para efectos de decir que esa persona es presunto culpable, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se dicta un auto de vinculación a proceso, ¿sí? Ese auto de vinculación a proceso te quiere decir que tú ya estás sujeto a un proceso judicial. O sea, para ya comenzaste un proceso judicial, ya no estás en etapa de investigación. Comienza, ¿sí?, la etapa complementaria. Posterior a esta autovinculación a proceso, se debe de solicitar medidas cautelares, ¿sí? Hay algún tipo de medidas cautelares que dentro de las más comunes, se las puedo decir, es la más dura es la prisión preventiva, ¿sí? Y a través de esas dependencias, de agua y drenaje que platicábamos, Comisión Federal, Teléfonos de México, etcétera, etcétera, determinamos que ese presunto culpable es de San Luis Potosí y no es de Nuevo León, y muy fácilmente, si anda en la calle, se va a ir, ¿sí?, por ser un delito de índole sexual. Hay varios delitos como la violación, el homicidio calificado, que llevan prisión, el robo a casa de habitación, que llevan prisión preventiva oficiosa. No puedes pelear porque ande en la calle, ¿sí? Él va a estar dentro del penal hasta que se determine un juicio donde ya sea exonerado. En este tipo de cuestiones, la más dura es la prisión preventiva, puede ser el arraigo domiciliario, ¿verdad? Si él no determina que vive aquí o que tiene arraigo o que renta una casa con un contrato y traigan a declarar al arrendador, pues si van a poder ponerle la medida cautelar, puede ser prisión preventiva o el arraigo domiciliario. El arraigo domiciliario es que se encuentre en un domicilio y no salga, o sea, estás en prisión en tu casa. Si tú sales hay una unidad especializada en medidas cautelares, se llama la UMECA, Unidad de Medidas Cautelares. Ellos son los que se encargan, que también es de la Fiscalía, ellos se encargan de ir a visitantes. A ver, Juan, no está, no está incumpliendo su medida cautelar. Entonces, después de la medida cautelar del arraigo domiciliario, solicita una audiencia al Ministerio Público, se lleva a la audiencia y en esa audiencia que citan a todos, se va a determinar que él no cumplió y van a darle prisión preventiva, ¿sí?, por no cumplir la oportunidad de haber estado encerrado en su casa. Tenemos también las otras medidas cautelares, como lo es un brazalete electrónico, ¿verdad? Se pone en el pie y tiene GPS, ese tiene poco que lo implementaron, y pues no te lo quitas, donde antes te van a encontrar, ¿verdad? Si sales de tu casa
pues, básicamente traes como un collar, ¿verdad? Sería una pulsera en el pie, pero tiene GPS y lo controla, lo controla a través de la policía del Estado. Entonces, también tenemos para protección de la víctima, ¿cuál? Que no te acerques al domicilio, que no cruces palabras con la víctima, que no vayas a lugares donde la víctima pueda estar, ¿sí? Que sea alejado de ahí del centro educativo donde se encontraba laborando. Todo ese tipo de restricciones van a apoyar a que se vele por el interés de la víctima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya existe una vinculación al proceso, ya hay datos razonables de que esta persona sí pudo incurrir en un antijurídico en contra de la otra. Vamos a cuidar, ¿verdad? Entonces, posterior a esto de las medidas cautelares, que todo es debatible por la defensa, todo es debatible, entonces vamos a la par. Aquí no es de que vamos ganando, tenemos que hacer las cosas bien porque 50 y 50 el debate y juez determina, es un partido. Aquí se pide un plazo de cierre. Plazo de cierre de investigación es a los tiempos que les decía yo. No puedes, o sea, el sistema es muy noble, pero no puedes dejar las cosas a partir de este plazo de cierre, la codificación te marca que tienes un plazo máximo, ¿sí?, de 6 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos aplazar este término solamente una ocasión, falta justificada. Ministerio Público, aquí es la estrategia de los dos lados. Ministerio Público sí dice, yo ya tengo todo, yo ya no necesito nada, más que una entrevista, más que me llegue un reporte de X o Y, voy a pedir un mes, ¿sí? Dame un mes de plazo de cierre. A partir del mes de plazo de cierre, si la audiencia fue, por así decirlo, el 28 de enero, pues determina que hasta el 28 de febrero tú puedes investigar, ¿sí? Entonces, vamos a presuponer lo importante que tiene aquí este plazo de cierre. Si ustedes como víctima saben que tal persona conocía de los hechos, ¿sí?, pero yo nunca lo quise decir, pero él lo vio, él es un testigo presencial, nadie le dijo nada, y yo lo digo a la autoridad el 1 de marzo, entonces esa declaración, si yo la recabo fuera del 28 de febrero, o sea, del mes de plazo de cierre, es inválida. Aquí es donde también la gente que a lo mejor no estudia ley y derecho va a decir, pero es que él sabía, sí sabía, pero no ingresaron su declaración a tiempo, dentro del término que es. Entonces, aquí es donde entra ese detalle, tiene que ser en tiempo, ¿sí? Si ingresó esa declaración el 27, no hay ningún problema, ¿sí?, porque está dentro del plazo de cierre que yo mismo pedí. Entonces, si yo, Ministerio Público, pido un mes, ¿sí?, en aras de beneficiar, suponiendo que no pasa, al imputado, porque no voy a completar mi investigación, asesor jurídico levanta la mano y puede manifestar que en base a la carencia de pruebas solicita más tiempo y eso se debate. Yo puedo solicitar 3 meses, solamente fundamentando por qué 3 meses. Me falta este informe de la ministerial, me faltan 2 declaraciones, me falta otra prueba testimonial, me falta un informe del DIF, y defensa va a pelear también. Si sabe que yo no tengo muchas pruebas, como tengo la carga de la prueba, va a pelear a que sea el menos tiempo posible. De esto no decide el asesor jurídico, no decide el Ministerio Público, ni la defensa, ni el diputado, decide el juez de control. Él considera las narraciones que ahí se le vierten y él da. 2 meses, ok, déjale un término medio de 2 meses. Si al pasar de ese tiempo ya va a vencer, sí, al 28 de marzo, que a partir de ahí ya no puedo investigar, ya no puedo adherir ninguna prueba, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí lo que tenemos que hacer es, ¿sabes qué? Me faltó la declaración de Juan. Hijo, pues tengo 2 meses. Bueno, la ley me marca 6 meses y por una ocasión puedo ampliar. Yo, asesor jurídico, le solicito mediante escrito al Ministerio Público o Ministerio Público directo, lo hace saber al juez y se solicita una audiencia, ¿sí? Esa audiencia, igual que las demás, va a resolver el juez de control. Y para todas las audiencias siempre tienen que estar todas las partes que ya comentamos. Ojo, hasta en tanto no sea la de juicio, la víctima puede estar representada por el asesor jurídico.
y la víctima no lo hace. ¿Sí? Estando legalmente notificado y aceptado el cargo del juez jurídico, víctima puede omitirse a todas las audiencias del procedimiento civil. ¿Sí? Solo hasta la audiencia de juicio es donde lo vamos a presentar. Entonces, aquí ya tenemos que pedimos una audiencia para ampliar el plazo de cierre. Yo estoy pidiendo un mes más porque me faltó esta información. Defensa, debate, hay que ver si el juez lo da o no lo da, o si da más tiempo, ojo, sin exceder de 6 meses. Entonces pedí un mes más. Bueno, ya tengo 3 meses. Me faltó algo, ya no puedo, era por solo una ocasión, ¿sí? Una sola ocasión. Por eso hay que advertir esto. Si no tengo las suficientes pruebas, como defensa me ha tocado sí pedir 4 meses, es mucho, sí es mucho, pero no tengo pruebas para debatir lo que el Ministerio Público tiene. Y si no me ha llegado un oficio que yo iré a Ciudad de México, solicito ampliación y pido 2 meses más y completo los 6. Mientras yo lo fundamente, sea defensa o Ministerio Público, ¿sí? El juez no tiene por qué negarme, estamos en nuestro derecho. Entonces, una vez pasado este término, ¿sí? Yo con mis documentos que ya tengo, con mis pruebas electrónicas, defensa, yo estoy obligado, ¿sí? A presentar una acusación. El Ministerio Público hace su acusación, hace un escrito de 20 30 hojas donde dice, en base a esta denuncia tengo estas pruebas. Esta prueba me sirve para acreditar esto, ¿sí? Esta otra prueba me sirve para acreditar esta otra cosa. El dicho del menor con la prueba psicológica de peritos especializados de fiscalía. La agresión del menor, como no hay testigos, se acreditará toda vez que se dé el procedimiento en el DIF estatal y a través de la herramienta antena. Ahí pongo ese otro dictamen. ¿Sí? El oficio de la Policía Ministerial, para efectos de acreditar el lugar mediante las constancias fotográficas, videos, coordenadas del lugar de que existe, ¿verdad? Declaración del director de tal institución de educación, donde me dice que en efecto Juan estaba a cargo del pago. Okay. Todo eso se van a poner con su debido fundamento, ¿verdad? Entonces, esa acusación, ojo, vence el plazo de cierre, de ahí para adelante son 15 días. Por eso les digo, los tiempos aquí son sagrados. 15 días y son fatales. Tiene el Ministerio Público para presentar esa acusación. Si el Ministerio Público presenta esto al día 16, no existe acusación en contra del culpable. Se acabó. ¿Sí? Se le pasó su tiempo, no hizo las cosas bien, no las hizo en tiempo. Entonces, por eso les comento, el Ministerio Público trabaja sobre mucha carga. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí con cuidado. ¿Qué pasa? De esa acusación se presenta en tiempo y forma. Una vez presentada, juzgado de control, ya estamos hablando a nivel tribunal, no nada más a nivel del Ministerio Público. A nivel tribunal me van a notificar a mí como sector jurídico, van a notificar a la víctima, van a notificar a todas las partes, al defensor, al imputado. A partir de ahí, asesor jurídico o víctima tienen 3 días, ¿sí? 15 días del Ministerio Público, le fenencia su día, el último día, y no a partir de ahí cuentan, a veces muchos se equivocan en eso, no a partir de ahí cuentan los 3 días, no. A partir de que a mí me hacen sabedor. A mi asesor ya me notificaron. A los 5 días después de presentarla al Ministerio Público, a mí no me afectó, no me corrió mis 3 días. Es a partir de que a mí me notifican. Yo me hago conocedor y yo tengo 3 días. Ahí yo debo de complementar la acusación del Ministerio Público con lo que yo considero que a él se le pasó, ¿sí? O si yo, por mi lado, realicé una declaración de algún testigo en tiempo y forma que el Ministerio Público no pudo, yo la ingreso y tiene el mismo valor que la del Ministerio Público para acusar, ¿sí? Entonces, posterior a estos 3 días, se vuelve a notificar a todo el grupo de personas intervinientes y ahora el defensor tiene 10 días, ¿sí? Son 10 días para que defensa presente su contestación de acusación. Ahí es contestación. Se puede hacer 2 tipos de defensa. La defensa que siempre se lleva la adecuada, pues obviamente, ¿verdad? Vas a refutar todo, vas a litigar el asunto, vas a presentar pruebas en contra, vas a hacer todo lo posible por tú desacreditar lo que el ministro hace, ¿sí?
¿Por qué? Porque la carga de la prueba la tienen ellos, pero tú puedes interrogar a los testigos, contrainterrogarlos. Para poder hacer esto, tú tienes que presentar también que te sirve de prueba el psicólogo, que te sirve de prueba quién, el que manejó la aplicación de antenas del DIF, que te sirve quién más, el director del colegio, que te sirve quién más, el elemento de la policía ministerial. Y tú ahora como abogado de defensor ellos van a interrogar y tú vas a contrainterrogar. Si tú desacreditas que la ministerial acreditó eso, que ahí era el lugar, ¿sí?, que no coincide a través de interrogatorio, pues va a quedar fuera esta prueba, ¿sí? ¿Qué más? El psicólogo. El psicólogo, hay muchas cuestiones aquí en que se le dice, oye, ¿y en base a qué tú estás desarrollando este dictamen? No, pues una teoría. Ah, entonces son teorías. Además es algún tipo de teoría, ¿verdad? No hay nada establecido formalmente. ¿Tú creí de qué año y de qué época? Y empiezas a interrogar esa cuestión. Entonces, ahí tú vas a presentar todo lo que necesitas para en la audiencia de acusación, ¿sí?, es la anterior al juicio. En esa audiencia vas a pelear sobre las pruebas. Tu defensa ya presentó todo formalmente, ¿sí?, y se determina una audiencia para la etapa intermedia. Esta es la siguiente fase. Es etapa de investigación, que es cuando se presenta denuncia, la etapa de investigación complementaria, ¿sí?, y plazo de cierre, y luego viene la etapa intermedia, que es la etapa también conocida como acusación. Citados para esta audiencia, dentro de esa audiencia que se va a desarrollar, van a mencionar las pruebas que se tiene el Ministerio Público y las pruebas que tiene la defensa, ¿sí? Si existe debate, a cada prueba que se va mencionando, como les decía ahorita, se va a realizar un debate de si es legal o no es legal, ¿verdad? Esta prueba es ilegal porque está recabada fuera del plazo de cierre, ¿verdad? O esta prueba fue ilegal, toda vez de que al momento de que se realizó un dictamen para determinar la peligrosidad del imputado, no estaba el defensor. Entonces, pues va a calificar cuál prueba sí y cuál prueba no. Le podemos llamar depuración de pruebas. Al depurar las pruebas que queden son las pruebas para la etapa de juicio, ¿sí? Por así decirlo, podemos decirlo, pudiese ser la etapa final, para efectos de una responsabilidad. Entonces, con eso se dicta el auto de apertura a juicio, ¿sí? El auto de apertura a juicio viene a dar el pie a que ya no puede haber un arreglo, ya no puede haber nada que impida que vamos a desarrollar un juicio. Ahí topa, se dicta el auto de apertura y ya no puedes hacer nada. Para llegar a este punto, antes de eso, hay delitos que permiten salidas alternas, ¿sí? Entonces, muchas veces las víctimas dicen, pues yo ya no quiero ser revictimizado, ¿verdad? O sea, a mí me causa un estrés, un problema estar yendo, y pues a lo mejor un atentado pudor, que como lo mencionábamos, es un acto erótico sexual sin conceder que quieres llegar a la cópula, ¿verdad? Entonces, no, pues es que me tocó una nalga o esto, y esto a lo mejor yo con una terapia psicológica que está obligada a esta parte a reparar, ¿sí? Una terapia psicológica durante 1 año, 6 meses, el tiempo que lo determine el perito, el especialista, pues se repara el daño, pero hay formas para esto. Yo ya no quiero seguir reutilizándome y pues bueno, vamos a llegar puede haber un acuerdo reparatorio, ¿sí? El imputado tiene oportunidad de celebrar un acuerdo reparatorio siempre y cuando no se haya celebrado otro acuerdo. Entonces, si el delito lo amerita, pues bueno, pueden celebrar un tipo convenio, no se molestan, reparan daño y adelante. Hay otra salida alterna que es como la suspensión del proceso a prueba, ¿sí? Para este tipo de delitos, mientras los delitos que has cometido no rebasen la pena de 5 años, tú puedes realizar una suspensión del proceso a prueba. ¿Qué conlleva esto? Te lleva varias condiciones, dentro de las cuales se tiene que estar de acuerdo el Ministerio Público, ¿sí?, y la víctima con razón fundada y motivada, ¿sí? No puedes oponerte nada más porque sí, es un derecho que tiene el imputado.
haber reparado el daño, que cumpla ciertas condiciones y como decimos que la pena máxima no, la media máxima no rebase 5 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puedes solicitarlo eso a través de una audiencia. Todas estas salidas alternas que se comentan son antes de dictar el auto de apertura a juicio. Cuando se dicta un auto de apertura a juicio, ya no tienes oportunidad de nada. Es que yo quería, pues bueno, no desarrollaste en su tiempo el procedimiento como debía haber sido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se puede celebrar esa audiencia de suspensión del proceso a prueba y una de las condiciones que debe ser es no molestar a la víctima, tener un trabajo, acudir a firmar cada 15 días, pues reparar el daño obviamente tiene que ser para poder proceder a esto. Entonces tienes que cumplirla durante cierto tiempo. Pues, le imponen 6 meses, un año, ¿verdad? Entonces, esa unidad de medida cautelar de la que hablamos al principio va a estar vigilando que él cumpla. Si él no cumple, medidas cautelares va a decir, no, yo tengo aquí llamadas y declaraciones donde el imputado sigue molestando a esta persona. Entonces, se celebra una audiencia, se revoca y ahora sí continuamos. Vamos sobre el juicio. Ya no hay forma, ahora sí, de tener otra oportunidad. Puede existir una sola oportunidad de volver a revalorar y darle más tiempo de suspensión del proceso. Sin embargo, lo que se determina casi siempre por un juez de control es se suspende la suspensión del proceso de prueba y se sigue con el juicio, ¿verdad? Ya para la etapa de juicio, para que entendamos un poquito mejor, ya ahora sí ya es la etapa de debate directa contra las personas que presentan las pruebas, o sea, que ellas se presentan, si fueron 3 peritos en psicología, se presentan ellos 3, si fue un perito particular también se presentan todos los elementos de la policía ministerial que acudieron, que intervinieron, se presenta el asesor jurídico, el defensor, todos los testigos, todos estos se van a quedar en una cabina separados, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya vicios de información, si yo dije esto, yo dije el otro, y ponerse de acuerdo. Si lo hacen previo, bueno, pero ahí es donde ejerce el derecho, ¿sí? Para poder ser interrogado. Interroga al Ministerio Público, contrainterroga. Entonces, en base a todas esas pruebas que se acrediten, de las que calificaron de legales, y de todas esas declaraciones que se acrediten que sí fueron verdades, de todos esos dictámenes que queden robustecidos por su propio profesionista que lo desarrolló, con todo esto puede existir, ¿sí?, condenatoria o absolutoria. Eso lo van a determinar los jueces, porque aquí son 3 jueces, es colegiado, ¿verdad? No son un solo juez de control, son 3 jueces de juicio oral, y de juez de control y juicio oral. Entonces, aquí, en base a estas conductas, se va a determinar la culpabilidad o no, ¿sí? Si es absuelto, pues no hay culpa de nada, ¿sí? Así de simple. Si es condenado, se va a pasar a, posterior a esto, se debe de dar lectura a la sentencia y es un procedimiento un poquito ya más específico, pero se declara culpable, se dicta la sentencia y a partir de aquí está el otro juez que es juzgado de ejecución, que esos jueces ya son los encargados de revisar toda la cuestión respecto de la condena de esta persona, ¿verdad? Se le impusieron, por ejemplo, se determinó que sí existe un daño psicológico, entonces, bueno, la reparación de daño para esto se cuantifica en base a que debe de tomar 2 años de terapia psicológica durante una sesión semanal y cada sesión vale 500 pesos. Pues ya hacen la suma, 500 pesos por semana por 2 años, eso es lo que se tiene que pagar por concepto de reparación de daño, ¿verdad? Más aún, 3 años de prisión, 4 años de prisión, 2 años de prisión, todo esto ya lo estaría viendo ejecución, ¿verdad? Entonces tienen que reparar el daño y pues ahí es donde terminaría, por así decirlo, la condena, ¿verdad? Ya posterior a esto pueden existir algún tipo de liberación anticipada, como lo es una libertad preparatoria, pero pues ya incurre más detalle de meterte a una buena conducta, realizar algún tipo de actividad dentro del penal, tener ya 3/4 de la pena que te habían fijado, y pues con buena conducta puedes salir antes, pero quedas como sujetado al proceso hasta que ya quedes libre, ¿verdad? Pero básicamente, yo creo que en términos más coloquiales, es desde el comienzo
de quién puede poner la denuncia, quién puede dar conocimiento, hasta cómo se llega a un fin del juicio, ¿sí? Y esto con los debidos tiempos, con las debidas formalidades, y tener, como les decía, el tiempo es fatal aquí, lo hago fuera de tiempo, y por eso se dice en los medios, es que salió libre, sí salió libre, pero no porque no fuera culpable, sino porque no se desarrolló bien el proceso, ¿verdad? No se le puso el debido cuidado. Pero la gente ya, la sociedad, lo va a determinar como que salió libre y pagaron por algo, hubo un moche, y eso es lo que pasó. Y nadie te va a entender. Entonces, lo legal es esto, ¿verdad? Este es el desarrollo que pudiera ejercer. Más que nada también, la cuestión aquí debemos de puntualizar mucho lo que decíamos, por ejemplo, del profesionalismo de psicólogo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy profesional y yo tengo una ética profesional, pero a lo mejor a través de una persona común, una persona normal, que no desarrolla esta o esa profesión, pues no puede llegar al fondo, ¿sí? De que esta persona está siendo agredida sexualmente, que esta persona está siendo atacada, que está siendo acosada. Entonces, a través de ello, es muy importante que no se guarden ese tipo de profesionalismo porque aquí no incurren en ningún delito, ¿verdad? En cambio, van a favorecer a la víctima y ellos pueden tener ese acercamiento con la familia de qué es lo que está pasando. En cambio, si ustedes realizan esa actividad, es decir, no hablo, pues sí puede ocurrir un encubrimiento, ¿verdad? Entonces, es justificado el que ustedes puedan dar a conocimiento, ¿sí? Si ustedes pueden dar este conocimiento de que existe probabilidad de un delito, puede ser a través de los padres y que los padres denuncien, o bien si ustedes ven que la conducta es a través de padres, padrastros, tutores, por así decirlo, directamente ustedes pueden hacer esto, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es no encubrir ninguna conducta de ese tipo, digo, de ninguna índole, pero que estén específicos a las cuestiones de delitos sexuales en contra de menores, ¿verdad? Vamos a entender, como decía, que ellos pueden ser manipulados muy fácil por adultos y pueden no poner el conocimiento, ¿verdad? Más aún también existe el detalle que hay muchos menores muy abusados, pero todo esto a través de la herramienta de la psicología vamos a ir determinando si su hijo es confiable o no, ¿verdad? Pues bueno, yo no sé si existe alguna duda, aquí por los tiempos no paramos, pero ustedes me dicen si hay alguna duda respecto al procedimiento. También, si quisieran en su momento algún tipo de asesoría o algo más personalizado, no sé si existe problema si les proporciono los números, si se los proporciona por aquí el hermano Pedro Pablo, ¿verdad? Ya sería cuestión de que ustedes me digan. No sé si me escuche, pero... Sí, 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 hermano, estaba viendo a ver si alguien quería preguntar o comentar algo, que levantara su mano dentro de la aplicación para cederle la palabra. Pero si no hay... Hola, buenos días. Yo tengo una duda. Ahorita, escuchando acerca de las denuncias falsas, ¿qué tan frecuente es que esto ocurra? ¿Y a qué se debe que una niña o un niño, o incluso cuando es llevado por mamá o papá, establezcan una denuncia falsa? Bueno, básicamente aquí es hechos presumibles de delito que pudiesen, esto puede ocurrir más que nada cuando un tercero, ¿sí? Es quien ejerce algún tipo de ataque, ¿verdad? Y los padres llevan al menor a hacer esto. Entonces, existen, es muy, muy bajo el índice, sin embargo, a mí en la práctica, cuando estuve en el Ministerio Público 2012, 13, 14, en esos tiempos, sí me tocó nada más una sola ocasión, ¿sí? En que el infante refería muchas cosas muy despegadas a la realidad. Por ejemplo, yo creo que esto incurre en base a tantos medios tecnológicos que tenemos ahora, ¿sí? Y que pueden escuchar tantas cosas donde se les hace fácil traerlos a la realidad de ellos, ¿verdad? De que sí, él me agarró, no, sí, él fue, y de ahí no lo sacas. Entonces, esto pues básicamente se determina
a través de un medio psicológico, donde ya se acredita el dicho del niño o no, como decíamos. Si el dicho no es confiable, no va a tener validez su declaración, ¿verdad? Y pues bueno, los padres ahí no incurren en ningún tipo de falsedad de declaraciones. ¿Por qué? Pues porque lo está haciendo una infancia directamente, ¿verdad? Entonces ahí se tendría que trabajar sobre la cuestión psicológica del mismo, ¿verdad? Eso es más que nada el impacto que tendría en una falsedad. Pero como te lo comento, yo en 4 o 5 años que estuve ahí, solamente fue una, ¿verdad? Y pues bueno, salió muy abusadillo el muchachito, pero pues no fue como que una imputación en contra de alguien grave, ¿verdad? Fue más que nada algún tipo de atentado al pudor, que sí, me agarró una nalga, me agarró la pierna, me agarró de la rodilla, pero no, la verdad también al realizar entrevistas a la persona probablemente o presunta, pues también se determina, ¿verdad?, la culpabilidad de existe o no. Pero básicamente es a través de medios psicológicos y varias entrevistas donde se determina si el dicho es confiable o no, y responsabilidad para los padres pues no existe, ¿verdad? Porque no hay un dolo por parte de ellos, simplemente se acercan a la autoridad para denunciar esto, ¿verdad? En el chat pueden ustedes encontrar el nombre y el teléfono del licenciado Andrés para que lo tengan presente. Les decía, respondo personalmente de su capacidad técnica, científica y de su responsabilidad ética. Lo conocemos muy bien. Verónica también quiere participar. Verónica Ledesma, adelante, por favor. Gracias, buen día. Andrés, me surge una duda. Por ejemplo, una niña, y es que, bueno, acabo de tener este caso el lunes pasado, refiere que el papá la tocó, la mamá confronta, el papá obviamente lo niega, el papá decide irse de casa, y entonces la niña dice, no, no es cierto, no pasó nada, no quiero que mi familia se destruya. Me la lleva a mí y previamente la había llevado al ginecólogo. En este caso, que somos peritos particulares, ¿qué tan válido podría ser un peritaje? O sea, solamente la he visto una vez, yo le sugerí que fuera a la fiscalía. Obviamente ella teme un poco, o sea, quiere saber la verdad la mamá, pero también teme que la niña efectivamente esté mintiendo y lo que pudiera pasar más adelante con el papá, ¿no? O sea, que no se le haga todo este proceso si no es real. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable? Que inmediatamente vaya a la fiscalía o que sí sea como en un proceso particular. Aquí la validez de un dictamen psicológico, tanto particular como de la fiscalía, es la misma, ¿verdad? Porque no se demerita que uno sea un funcionario, sin embargo, pues no todos los particulares quieren ser funcionarios. Por lo que hace a la validez, totalmente es lo mismo, es cierto, es profesional, cada quien tiene su cédula profesional, entonces, pues también una reputación, un currículum, por lo que hace eso, no hay ningún problema. Ambas tienen validez. Yo he utilizado psicólogos, médicos legistas particulares que también están dados de alta ahí ante el tribunal del Poder Judicial, pero es la misma validez, por lo que hace a los hechos presumibles de delito, ¿sí? Al momento que nosotros ya nos enteramos que ya hay algún tipo de conducta atípica, ahí la madre inmediatamente es denuncia ya, ¿sí? O sea, o nosotros como profesionistas, denuncia ya. Como recomendación, ¿qué haría yo? Bueno, yo soy el profesionista, ya la evalué y presupongo que sí existe una conducta, pero hay contradicción. ¿Por qué? Porque la niña no quiere que se destruya su familia, entonces ya hay una causa que le está impidiendo a ella seguir procediendo en contra del papá. Porque obvio, pues el amor de padre y amor de madre son lo bastante como para decir te voy a perjudicar. Pero ahí a lo mejor la inteligencia de la niña, ¿sí?, le nubla su capacidad de proseguir en contra de su padre. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Sabes qué? Yo, Verónica Ledesma, aquí te voy a dar por escrito, madre, que yo determino que existe esto, ¿sí? No te estoy diciendo que es realidad, sin embargo, te hago el conocimiento que tienes a salvo tu derecho para que realices la denuncia correspondiente, que tú interpongas ante el Ministerio Público, que el Ministerio Público dé inicio a una carpeta de investigación, como ya decíamos, ese sería el inicio, y a través de las herramientas psicológicas, las herramientas a través de la policía ministerial revisen alguna entrevista con el imputado, busquen testigos, busquen el lugar de los hechos, desde cuándo fue, cómo fue, pero nosotros ya, ahí de entrada profesionista, ya te quitas el problema, ¿verdad? Digo, yo quisiera hacer justicia y decir, yo
te voy a fregar a ti imputado porque tú eres, pero no, porque no podemos, pero nosotros ya pusimos nuestro granito de arena, es denuncio, o bien advierto a la mamá, y mamá ya está advertida, y que le reciban esa carta, Verónica, donde ella está donde se le está diciendo que hay datos presumibles. Si la mamá omite, ella en su momento será la que incurra en un encubrimiento, ¿verdad? Y en lo que a su menor hija le pueda perjudicar durante toda su vida, porque aquí es donde nacemos, apenas vas comenzando a conocer y tú ya estás perjudicando por omitir por el amor que le tienes al esposo y la niña por el amor que le tiene al padre. Que la autoridad determine, que usted le diga eso a ella y que después la autoridad diga, no hay delito, no hay un dicho confiable, adelante, no tengo ningún problema. Si me juzgan a mí de como quieran, de chismosa, de lo que sea, yo por lo pronto, como decimos, es mejor tenerlo y no ocuparlo, a ocuparlo y no tenerlo, porque entonces si se nos vienen a nosotros, y Verónica Ledesma tuvo conocimiento, pero pues le dio miedo o encubrió, ahora, ¿quién lo dice? Es amiga del papá y no quiso denunciar, mejor, hola y adiós, yo denuncio y eso sería lo mejor, Verónica. Esa sería la mejor determinación. Usted ponga el conocimiento de la madre. Si la madre no quiere poner el conocimiento, usted ya tiene su carta, póngale su membrete, póngale sus datos profesionales, póngale todo, tiempo, la hora, fecha, cuando más robustecida mejor, ¿verdad? Y usted sale del problema, porque también no va a poder usted estar pues, atendiendo personalmente todos los problemas que existen, simplemente le brinda la ayuda y le va a dar la salida, ¿verdad? Y la madre que determine. Y ahí ya los psicólogos determinan si sí, o si no hay una conducta delictiva, si sí, o si no hay un dicho confiable. Y bueno, a lo mejor la familia sigue feliz porque no hubo nada. Va, muchísimas gracias. Fernanda Contreras, adelante, por favor. Gracias, buen día. Por decir ahorita, creo que es uno de los casos que se ha estado sonando mucho, pero también, bueno, me surge la duda de cómo se maneja, por decir esto, que me pasaron, no sé, 5 o 3 años y lo muestra la youtuber que sufrió un abuso por parte de su amigo y demás. En este caso, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se hace una investigación? Porque claro está que pues si se le hace algún examen o a lo mejor ginecológico, pues obviamente ya no va a mostrar como algún tipo de rasgo. No sé si en el psicológico proceda o cómo procede en este caso, pues, este tipo de denuncia. Sí, pues, siendo ya mayores de edad, ¿verdad? Uh-huh. Aquí sí puede proceder con pruebas, como decimos, vamos a acreditar el modo, tiempo y lugar de donde fueron los hechos, y a través de entrevistas psicológicas sí podemos llegar a determinar si existe o no una conducta, ¿verdad? Más aún, sí se puede realizar algún dictamen también a través de un médico legista, ¿verdad? Para confirmar que en efecto no pudo haber sido abusada en su momento. Ahora, no escuché muy bien o no sé el tiempo determinado que haya pasado entre los hechos y la denuncia. Bueno, es que, o sea, realmente no tengo muy en claro cuánto tiempo, creo que fueron como 3, 4 años de que pasó este incidente y hasta ahorita la chica lo sacó así como de, es que él abusó de mí y apenas está como haciendo todo el proceso de denuncia y demás, pero en su momento no lo realizó. Y por ser una violación no hay ningún problema, digo, no provoca el delito, entonces por eso no hay problema, está en tiempo. Ya sería a través de peritos psicólogos, libros particulares, donde se pueda determinar si existe o no una culpabilidad, ¿verdad? Entonces, sí hay ciertas barreras dentro del interrogatorio que sí te permiten decir, no, sí abusó, no abusó. Como te digo, hay que ir revisando también la cuestión del lugar, del tiempo. Entonces, es muy fácil que si yo pongo en conocimiento de la autoridad un hecho falso, se me va a pasar un detalle. Por más perfecto que seas en la mentira, vas a tener después que ir mintiendo mentira tras mentira para poder acreditar una mentira. O sea, llega un cúmulo de mentiras en el que no se puede determinar. Es como lo de ahorita, supongamos un hecho así que está impactando mucho, que no tiene nada que ver con esto, el robo de vehículo. Yo choqué, andaba ebrio o X, o lo dejé en tal lugar, se me cayó al río, en la sierra, y lo denuncia de robado. Ahora hay un filtro que la Fiscalía pone. No te lo marca el Código Nacional, el Código Penal, pero la Fiscalía dice, Policía Ministerial interroga a esta persona.
Entonces, a partir de ese interrogatorio, quedan detenidos porque es mentira y se van ahora con el 249-250 del Código Penal que falsearon ante declaración, ¿verdad? Y sí se determina, digo, sí tenemos una autoridad competente como para determinar si existe o no existe algún tipo de delito, aún así haya pasado tiempo. Existen por ahí asuntos dentro de los que pasaron cuando era menor de edad, pero ahora ya es mayor de edad, y se han condenado, ¿verdad? O sea,